listos para que juntos podamos ser abrazados por las promesas de Dios y permitir que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Así que desde aquí nuestro abrazo y nuestro cariño para ti en el país donde te encuentres. Eres una vez más bienvenido a participar de Biblia Fácil. Bienvenidos amigos, vamos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio hoy. Y como siempre, antes de poder ingresar a nuestro estudio de hoy, queremos ofrecer para nuestros amigos el curso bíblico En Busca de la Verdad, un curso extremadamente importante para poder comprender mejor las Sagradas Escrituras. Está disponible, solo tienes que solicitarlo a través del WhatsApp más 5512 98 100 14 60 o también ingresando a estudielabiblia.com. Allí puedes encontrar este material que sin duda te va a ayudar a conocer un poco más sobre la verdad que todos necesitamos hoy conocer. Vamos a nuestro estudio de hoy. Otro evento que todavía no ocurre. Así que vamos a permitir que la palabra de Dios pueda ser abierta y antes abrimos nuestro corazón en oración. Oramos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra y el tiempo que hoy vamos a invertir en este estudio pueda servir para que la palabra pueda caer como semilla en buen terreno, pueda dar frutos de fidelidad, de entrega y de vida eterna. Por eso pedimos que tu Santo Espíritu pueda conducirnos a la comprensión de este mensaje. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro estudio de hoy tiene que ver con un evento escatológico, un evento que todavía no ocurre, mas ocurrirá antes de la venida de Jesús. Tiempo de angustia. Nosotros ya vivimos en un tiempo previo a una angustia mayor. Dios permite situaciones complicadas en la vida, siempre para prepararnos para lo peor que vendrá. Me encantan los mensajes optimistas, ¿no? Porque de alguna manera en el momento nos infunden mucha alegría, esperanza. Más cuando vamos a la profecía, vemos que no vendrán tiempos mejores, vendrán tiempos peores. Apenas hemos salido hace un par de años de una pandemia que hizo que el mundo pueda estar encerrado, que miles puedan perder seres queridos. Y hubo tanta angustia, dolor, en algunos países más, ¿verdad? Muertos eran tirados, considerados como basura. Muchos ni siquiera pudieron ser enterrados, muchos no fueron a despedirse de sus seres amados. Y vivimos tanta angustia. Nuestra vida ya está contada por tanto dolor y cada vez parece que en lugar de mejorar las cosas se empeoran. Tenemos hoy tanta tecnología y tanto avance científico y tecnológico, mas no tenemos más paz que aquellos que una década o 2 décadas atrás no tenían las comodidades que hoy tenemos. Tenemos mejores edificios, mejores construcciones, pero más hogares destruidos. Tenemos más medios de comunicación, pero hay gente que se siente más sola. Tenemos mejores colchones, pero cada vez gente que no puede dormir. Tenemos más proclamadores de la paz, pero cada vez hay más conflictos. Vivimos en un mundo donde la angustia cada vez es mayor. Y me gustaría dar un mensaje diciendo de que todo esto va a mejorar. Pero cuando vamos a la profecía entendemos de que cada vez va a empeorar. Violencia, inmoralidad, incredulidad y el hecho de que el ser humano se aparte de Dios o aparte a Dios de su vida hará que el mundo cada vez se hunda más, indicando de que pronto llega a su fin. Pronto llega a su fin. Entendemos algo que es interesante. Antes de que salga el sol o antes del amanecer, la noche es más oscura. Y mientras la noche sea más oscura, significa que más pronto esté el amanecer. Mientras tanto, en la noche oscura siempre hay estrellas. Y las estrellas son las promesas de Dios que nos alumbran en la oscuridad de nuestra mayor noche para decirnos que pronto llegará un amanecer. Entonces, lo que viene, lo que va a aparecer dentro de poco, lo que vamos a vivir, cada vez va a ser de más angustia. Y una cosa, nosotros debemos estar seguros, de que si nuestra vida está en las manos de Dios, Dios va a permitir ciertas situaciones en la vida justamente para prepararnos para los tiempos de mayor angustia. Dios a veces hoy prueba nuestra fidelidad en cosas pequeñas,
porque van a venir mayores cosas donde tenemos que mostrar fidelidad. A veces Dios permite situaciones adversas en nuestra experiencia porque sabe de que van a venir peores en el futuro. Y cada vez que nosotros somos fieles y encontramos fortaleza en Dios, nosotros nos afianzamos más, nos fortalecemos más y esperamos seguros que el Dios que conduce la historia y el Dios que lleva a la humanidad hacia un final, llevará a un final glorioso a aquellos que confíen en Él. Hoy hablaremos sobre un asunto que todavía no se vivió, mas la Biblia lo narra de una manera muy dramática. Vamos entonces al texto de hoy, Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel y Apocalipsis son dos libros que deben leerse mucho en este tiempo. Más por ser libros proféticos, muchos desprecian la profecía. Y Daniel capítulo 12 habla sobre un evento que aún no ha ocurrido, mas ocurrirá en el tiempo del fin. Ya vimos que Daniel 3, en el capítulo anterior, narra cómo la historia se repetirá en el tiempo del fin. Mas Daniel capítulo 12 habla de aquello que el pueblo de Dios también enfrentará en el tiempo del fin. Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice el texto así: en aquel tiempo se levantará Miguel. Primero tenemos que descifrar quién es Miguel, ¿verdad? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos o escritos en el libro. Otras versiones ahí agrega en el libro de la vida. Bueno, hay tres cosas importantes aquí de este texto. Primero, descubrir cuál es el tiempo, porque dice en aquel tiempo. Segundo, tenemos que descubrir quién es Miguel. Dice que se levantará Miguel. Y en tercer lugar, ¿cómo será esa angustia? ¿Correcto? En un solo versículo podemos explorar más cosas, más esas tres son suficientes para nuestro estudio de hoy. Sin embargo, en medio de toda esa angustia, será libertado el pueblo, que su nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos entonces a nuestro estudio. Vamos al primer punto. ¿Quién es Miguel? Miguel va a aparecer en toda la Biblia apenas 5 veces. En esas 5 veces va a dar ciertas características inequívocas para poder descubrir de qué personaje se trata. Para muchos este puede ser un personaje enigmático y hasta misterioso. ¿Quién es Miguel? Bueno, aquí en el capítulo 12 dice que Miguel se levanta, pero nunca nos ha dicho cuándo se ha sentado o cuándo ha entrado. Aquí dice que se levanta Miguel. Cuando nosotros vamos al capítulo 7 de Daniel, ustedes recuerdan que cuando hablamos del tema del juicio, hablamos de que uno o alguien se sienta en un trono para poder juzgar y para poder comenzar un juicio. En Daniel 7 aparece aquel que juzga y los libros se abren. Y durante todo ese periodo de tiempo avanza hasta que el capítulo 12. Aquel que entra y se sienta para juzgar es aquel que ahora se levanta para libertar. ¿Por qué? Porque cuando Él se levanta ocurre algo en la tierra. Tiempo de angustia cual nunca hubo, pero inmediatamente dice que será libertado el pueblo. ¿Entienden allí la secuencia? Entonces, cuando Miguel se levanta hay angustia, pero es libertado el pueblo. ¿Cuándo el pueblo de Dios será libertado de todo este mal y dolor? En la segunda venida de Jesús. Entonces, ¿quién es Miguel? Miguel es aquel que aparece en el capítulo 7 como juez y en el capítulo 12 como aquel libertador. Aquel que se levanta para libertar a su pueblo. Miguel no es en sí un nombre en sí mismo. Miguel es un
título. ¿Y por qué título? Ustedes van a ver que en la Biblia van a aparecer algunos títulos de Jesús en el Antiguo Testamento y otros en el Nuevo Testamento diferentes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el nombre de Jesús, como todavía Jesús no se encarna, aparece con dos títulos comunes. Primero, el ángel de Jehová. Cada vez que aparece la expresión ángel, puede ser mensajero o un ángel de Dios. Pero cuando aparece el título ángel de Jehová, hace referencia específica a Cristo antes de su encarnación. El título Miguel es el título de Jesús antes de encarnarse cada vez que va a pelear. Ustedes van a encontrar que las 5 referencias de Miguel es aquel que lucha y vence. Las 5 referencias. Aquí, él se levanta y liberta. Para libertad tuvo que luchar. Las otras referencias de Miguel van a aparecer en Daniel 13 como el ser más poderoso que los ángeles, el que vence al enemigo. Capítulo 10 como el príncipe del pueblo. Capítulo 12 como el protector y libertador. Judas 9 como el arcángel que venció al diablo y Apocalipsis 12 como el que expulsó a Satanás del cielo. Vamos a leer esas referencias para que este asunto quede más claro. Más déjenme terminar aquí la idea. Entonces, el título Miguel en sí es un título porque el nombre Miguel tiene un significado importante. Es ¿quién es semejante a Dios? Y uno puede ser sorprendido y puede decir, no, ¿cómo es que Jesús va a ser colocado como título? Claro, es que en el Nuevo Testamento vamos a ver otros títulos de Jesús. El Cordero, la puerta, el camino, la vida. ¿Qué cosas son? Títulos, símbolos. Ahora, el símbolo o el título que Jesús usa cada vez que está peleando va a ser Miguel. ¿Quieren para hacerles un ejemplo claro? Abran Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer el versículo 7 hasta el versículo 9. Apocalipsis 12, 7 al 9. ¿Correcto? ¿Tienes ahí el texto, Paola? Sí. ¿Puedes leer, por favor? Satanás echado del cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera de ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuándo se dio la batalla? ¿Antes de que Jesús venga a nacer o después del nacimiento de Jesús en la tierra? Fue antes. Mas no aparece aquí el nombre Jesús. Aquí aparece con un título. Entonces hago la pregunta, ¿quién fue aquel que desterró a Satanás del cielo? Cristo. Solo que Cristo, con los ángeles, aparece con un título. ¿Cuál es el título? Miguel. Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Entonces, Miguel, ¿quién como Dios? Él es Dios, el Dios eterno, solo que es un título de Cristo antes de su encarnación. Después de su encarnación va a ser Emmanuel, Salvador, Jesús, Jesucristo, la puerta, la vida, todo. Antes está como el ángel de Jehová. Haciendo referencia, por eso es que no aparece la expresión ángel de Jehová en todo momento. Aparece en situaciones específicas. La expresión ángel de Jehová aparece cuando Moisés vio la zarza ahí en el desierto y vio que no se consumía. El ángel de Jehová. Otro momento en que aparece el ángel de Jehová, ¿saben cuál es? Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. Y allí dice, el ángel de Jehová aparece. ¿Quién? Cristo. Antes de su encarnación, porque Él es eterno, Él es el ser divino. Cada vez que lucha, pelea, aparece con el título, Miguel. Vamos para que quede más claro todavía, un libro antes de Apocalipsis, Judas.
Judas. Versículo 9. No se menciona capítulo porque tiene apenas un capítulo, ¿no? Pero ahí está el versículo 9. Un libro antes de Apocalipsis está Judas. Judas, el versículo 9. Versículo 9. Noemí, ¿tienes el texto ahí? ¿Texto bíblico? ¿Puedes tomar el micrófono? ¿Puede leer, por favor? Judas. Versículo 9, capítulo 1, versículo 9. En cambio, ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Muy bien. Ustedes se dan cuenta que en Apocalipsis aparece solamente como Miguel y aquí se le aparece con un adjetivo más, arcángel. ¿Quiere decir que Jesús es creado? No. Mas, ¿por qué aparece con ese título, Arcángel Miguel? Ustedes saben que esa expresión aparece en otro texto de la Biblia haciendo referencia a Jesús. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. No se olviden de ese texto. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Recuerden Judas 9, ¿está bien? ¿Qué cosa dice? El arcángel Miguel disputaba por el cuerpo de Moisés y allí dice que le dijo: el Señor te reprenda. Muy bien, vamos a ver qué cosa dice 1 Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, ojo, Señor mismo, con voz de, ¿qué dice? De mando. ¿Qué más? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está haciendo referencia al mismo que resucita, que antes que los muertos resuciten, descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien, entonces Miguel aquí hace una referencia directa a Cristo. Cristo. ¿Quién tiene más poder que los ángeles para vencer a Satanás? Cristo. Él fue quien lo venció, pero aparece con ese título en Apocalipsis. ¿Quién es el Hijo del Rey de Israel? Aquí no hemos leído otros textos, pero ahí habla como el príncipe del pueblo de Israel. Es Cristo. ¿Quién estaba cerca de Moisés cuando murió? Cristo. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y versículo 6. 34, 5 y 6. Murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bat-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Quién es el que estaba junto a Moisés el momento de su muerte? Era Dios. Y ahora Judas capítulo, el único capítulo, versículo 9, ¿qué cosa dice? Comienzan a disputar por el cuerpo de Moisés, Miguel y Satanás. ¿Por qué Miguel? Porque aquí es aquel que lucha, aquel que batalla y aquel que vence. ¿Correcto? Ahora, ¿quién expulsó a Satanás del cielo? Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 18. Lucas capítulo 10, versículo 18. Dice, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Quién está hablando aquí? Jesús, ¿verdad? Jesús está diciendo a sus discípulos: yo veía a Satanás cayendo del cielo como un rayo. ¿Por qué? Él lo venció. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 12, ¿qué cosa dice? Que hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. O sea, Miguel es un título de Cristo. En el capítulo 7 aparece como aquel que juzga, y en el capítulo 12 como aquel que liberta. Muy bien, entendiendo eso, vamos a hacer aquí un resumen. Miguel viene del término Micael, ¿quién es como Dios?
Es el nombre de Jesús antes de su encarnación. El texto que leímos de 1 Tesalonicenses 4:16 dice que cuando Jesús venga, vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Mucha atención, voz. Uno puede decir, pues bueno, puede ser la voz de un ángel. Pero cuando vamos a Juan 5, 27 y 28, miren lo que dice, ¿de quién es esa voz? De aquel que en Tesalonicenses se llama arcángel. En Juan capítulo 5, versículo 27 y versículo 28 dice así: no os maravilléis, 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Y de quién está hablando? De Cristo. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Quieren saber de qué es de Cristo que la voz? Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de ¿quién dice? La voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Muy bien. Entonces, Miguel, Cristo. Jesús es visto como aquel que está sentado a la diestra del Padre. Lucas 22:69 dice que es aquel que se entrega a la diestra. Hechos 7:55, Esteban ve a la diestra del Padre. Romanos 8:34, Pablo afirma la posición de Cristo intercediendo. Efesios 1:20 dice que Jesús sentó a la diestra por la resurrección. Entonces, es aquel que se sienta, que juzga y que pelea. Y cada vez que aparece para poder luchar y pelear, aparece con un título, Miguel. Como cada vez que se va a hablar del sacrificio de Jesús, aparece con un símbolo. ¿Qué símbolo? Cordero. El Cordero de Dios. ¿Correcto? Ahora sí. Mientras el Consolador estuviera en la tierra convenciendo de pecados a los hombres, porque esa es la misión del Espíritu Santo, Jesús estaría a la diestra del Padre como mediador, intercesor y abogado para que nuestros pecados sean perdonados. Bueno, entonces, ¿qué sucederá? Un día, la gracia terminará. Y el tema de la gracia vamos a tocarlo en nuestro próximo tema, próximo capítulo. ¿Qué cosa es gracia? Gracia es el regalo inmerecido que Dios da al ser humano. Solo que esa gracia no estará disponible para siempre. Un día, cuando Cristo deje de interceder en el santuario, la gracia concluirá. Y cuando la gracia concluya, el Espíritu Santo dejará de hacer su trabajo. ¿Por qué hoy existe arrepentimiento? Por obra del Espíritu Santo. A veces nosotros decimos así: yo busqué al Señor y encontré al Señor. Se escucha bonito, pero no es verdad. El ser humano no busca a Dios. Dios busca al ser humano y el ser humano responde a ese llamado. Y Dios busca a toda la humanidad. No somos nosotros que encontramos a Dios, es Dios quien nos encuentra. Dios no está perdido, es el ser humano que está perdido. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es convencer. Solo que el Espíritu Santo no estará para siempre convenciendo de pecado. Y si el Espíritu Santo no convence de pecado, nadie se puede arrepentir. Y si no hay arrepentimiento, no hay gracia y no hay salvación. ¿Cuándo va a suceder eso? Vamos a ver en los próximos capítulos. Sin embargo, en el capítulo 12 de Daniel dice: cuando se levante Miguel, habrá tiempo de angustia. La acción de levantarse de Cristo en el santuario celestial, ¿qué significa? Que la gracia ha concluido. Por eso es que habrá angustia cual nunca hubo aquí en la tierra. Fernando. Quería consultar justamente sobre la gracia, quizás queda para el próximo episodio, pero ¿es compatible con la justicia? Sí, totalmente. Porque pareciera que la gracia es como un truquito donde podés saltarte lo que verdaderamente merecerías. Tenía la pregunta de, claro, si la gracia mantenía la justicia de Dios o Dios dejaba por un momento de ser justo, por eso de darnos la oportunidad sin merecerla. Y quería saber cómo compatibilizaba eso de ser justo, pero a la vez darnos la oportunidad sin merecerlo. Yo estoy seguro que más de uno se preguntó esto, sí. Estoy segurísimo. Exacto. La gracia es algo que el ser humano no merece y Dios lo da
como regalo inmerecido al ser humano. Mira, ve, es importante los términos que tú usas. Justicia es recibir lo que uno merece. Eso se llama justicia. Gracia significa recibir lo que uno no merece. Entonces, aquellos que no reciben la gracia de Dios van a recibir la justicia de Dios. Entonces, despreciar la gracia hace que la justicia de Dios caiga sobre el ser humano. La gracia es recibir lo que no merezco, pero cuando rechazo la gracia, la justicia de Dios es, te voy a dar lo que sí mereces. Y justamente una vida alejada de Dios solamente es condenación y muerte. Claro, porque la gracia es como si fuese una excepción a la justicia, pues si fuese por justicia no merecemos lo que por gracia sí. Entonces quería saber si compatibilizaban las dos. Vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal y ya regresamos. Este día fácil. Por ahí hay una interpretación dispensacionalista que dice así: el pueblo de Dios no va a pasar por tribulación porque Dios va a raptar a su pueblo. Las calamidades, el dolor y la angustia va a ser para los que hablando sobre el tiempo de angustia. Muy bien, ya vimos por lo menos dos aspectos. Primer aspecto, ¿quién es Miguel? Y segundo aspecto, ¿cuándo ocurrirá el tiempo de angustia? Y el tiempo de angustia ocurre cuando Cristo se levante. La pregunta es, ¿cuándo Cristo dejará de interceder? Nadie sabe. Por eso es que la salvación es un asunto de urgencia. La Biblia jamás te da tiempo para aceptar la salvación. Es hoy. Si oyeres hoy su voz. ¿Por qué razón? Porque la gracia para el ser humano se puede terminar en 3 momentos. Primer momento, cuando llega la muerte. Llega la muerte, acabó la gracia. Nadie te salva con una misa, con una oración, nadie. El asunto está decidido. Segundo, cuando uno peca contra el Espíritu Santo, eso veremos en el próximo capítulo. Uno se resiste tanto a la voz de Dios, que se acostumbra a oír la voz de Dios, que en un momento pierde la sensibilidad y la necesidad de Dios. Y ese es un proceso en la vida, peligroso. El corazón se endurece. Y número 3, cuando Cristo salga del santuario. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Por eso la importancia de la preparación hoy, ahora. ¿Por qué no sabemos ni cuándo morimos, ni cuándo Jesús sale del santuario, ni cuándo nuestro corazón se endurece? Por eso la salvación es un asunto de hoy. ¿Qué sucederá cuando Jesús sale del santuario? Jeremías 35 al 7 da un poco más de detalles sobre lo que ocurrirá. Miren lo que dice el profeta Jeremías. Así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Interesante, ¿no? ¿Y qué cosa dice Daniel? Cuando Miguel se levanta, hay tiempo de angustia, pero después del tiempo de angustia, ¿qué cosa viene? La libertación. De allí será librado. ¿Quién? Y Daniel va a decir a aquellos que están escritos su nombre en el libro de la vida. Apocalipsis 7, 13 y 14. Me encanta ese texto. Para muchos esto incluso puede causar un poco de confusión. Pero miren cómo dice. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos, porque antes del versículo 13 hay una pregunta, ¿quiénes son estos? Y ahí viene la respuesta. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿De quién está hablando? De los redimidos en el cielo. Presten atención acá. Por ahí hay una interpretación dispensacionalista que dice así:
El pueblo de Dios no va a pasar por tribulación porque Dios va a raptar a su pueblo. Las calamidades, el dolor y la angustia va a ser para los judíos, va a ser para los que quedan mientras tienen otra oportunidad. Eso no dice la Biblia. Cuando los redimidos llegan al cielo y se pregunta, ¿quiénes son estos? Los que han pasado por la gran tribulación. Está hablando justamente o específicamente de ese grupo remanente en el tiempo del fin que pasa por el mayor tiempo, o por el tiempo de angustia, cual nunca hubo, a los cuales de manera simbólica en Apocalipsis se les denomina con un nombre, 144,000. No porque el número sea literal, sino porque representa un pueblo que es fiel a Dios, que guarda los mandamientos de Dios y que pasa la mayor tribulación. Le voy a poner aquí algunos ejemplos. Cuando hubieron calamidades a la tierra, o los juicios de Dios se ejecutaron, Dios nunca libró a su pueblo robándoles o llevándoles a otro lugar. Miren, cuando vino el diluvio, Dios no robó a Noé. Lo dejó a Noé, lo protegió en la calamidad. ¿Correcto? Cuando Dios libra... A ver, ¿qué otro ejemplo tenemos de destrucción? Dios libra a Daniel. No lo sacó del foso, en el foso de leones. A los 3 amigos de Daniel, no lo libró del horno, en el horno los libró. Entonces, Dios no nos libra de la tribulación, sino está con nosotros en la tribulación. Él está a nuestro lado. Entonces, este grupo de 144,000, que finalmente representa el grupo que pasará el tiempo de angustia y que esperará vivo a Jesús, son los que han salido de la gran tribulación. Y cuando dicen emblanquecido sus ropas, ropa significa carácter, ¿no? Su carácter es semejante al de Cristo. Su vida está revestida de la justicia de Cristo. Ellos lo han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque es por la gracia y el sacrificio de Jesús que están allí. ¿Cuáles son las características del tiempo de angustia? En Apocalipsis 7, 1 al 3, vamos a leer primero el texto para ver ahí algunas características importantes. Miren lo que sucede. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al versículo 3. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Esos 4 vientos significan calamidades y angustia, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Y qué cosa tenía? El sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Les dijo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que. Ese hasta qué significa, cuando terminamos esta obra, puede soltar, hasta que se hayan sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel, que obviamente es un número simbólico representando al pueblo de Dios en el tiempo del fin y aquel que no experimentará la muerte. Presten atención acá. 4 ángeles sostienen las calamidades. Hasta hoy hemos vivido muchas calamidades en el mundo, pero lo que viene es peor. ¿Por qué peor? Porque ahora todavía no ha llegado este tiempo. El sellamiento todavía está en su curso. ¿Y cómo somos sellados? Por el carácter de Dios, por el amor de Dios, por el Espíritu Santo. Hay un sello escatológico. Y el sello ya vimos en el programa anterior, ¿verdad? Así como hay una marca de la bestia, hay un sello de Dios. Hay una señal de Dios que tiene que ver con lealtad, con obediencia. Ahora, ¿qué cosa sucede? El pueblo de Dios es sellado y cuando el pueblo de Dios termina de ser sellado, el Espíritu Santo se retira de la tierra. ¿Qué significa que el Espíritu Santo se retira de la tierra? El Espíritu Santo deja de hacer su obra de convencer de pecado. ¿Ustedes saben cuándo vino el diluvio? Cuando el Espíritu Santo dejó su misión. Vamos a Génesis capítulo 6. Miren, esto es clave que nosotros podamos entender. Génesis capítulo 6, versículo 3. Dice así. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre.
Porque ciertamente él es carne y serán sus días 120 años. Y desde allí comienza versículo 4 y 5. Vio la maldad que era mucha sobre la tierra, todo designio, y Dios decide destruir. Muy bien. Antes de demostrar la maldad en extrema que Dios va a eliminar, ¿qué cosa dice? Mi espíritu no contenderá, o sea, no trabajará ni luchará para siempre con un hombre rebelde. Antes del diluvio, ¿cuántos años de gracia Dios dio para el pueblo antediluviano? 120 años. Durante todo ese tiempo el Espíritu estuvo trabajando, pero un día deja de trabajar y el juicio se ejecuta. Hoy el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de las personas, pero habrá un tiempo donde no habrá más un predicador diciéndote arrepiéntete, no habrá más el Espíritu Santo diciéndote es hora de ir a Cristo, no habrá nada más. Hoy te ruegan, te suplican, te dicen que tienes que hacer, pero un día se silenciará. ¿Por qué razón? El Espíritu dejará de contender, de luchar, de convencer, de hacer que el ser humano se arrepienta. Y es allí donde viene el tiempo de angustia. Los ángeles obviamente van a proteger al pueblo de Dios. ¿Y por qué hay tiempo de angustia? Porque los mismos demonios levantarán calamidades en todo el mundo. ¿Y saben qué es lo peor? Mientras más calamidades se levanten, ¿quiénes creen que serán los culpables? Aquel grupo pequeño que no se somete a la autoridad cuando la imagen sea levantada, como vimos en el capítulo anterior. Entonces habrá angustia para el pueblo de Dios y angustia para el impío. Angustia para el impío porque el diablo será suelto completamente para hacer las barbaridades que hace. Ahora está controlado. Aunque hay tanta maldad, él todavía no tiene toda la libertad. Pero cuando el Espíritu de Dios se retire, cuando Cristo se levante el santuario y habrá tiempo de angustia, por eso es que el texto dice, habrá cual nunca hubo sobre la tierra. O sea, no tenemos idea la calamidad que viene, ni idea de lo que viene. ¿Qué sucederá? Ecumenismo por fidelidad a Dios. Denominaciones religiosas unidas estarán sobre la bandera de la desobediencia. Martín Lutero dijo esto, ¿verdad? Es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Me encanta esa frase, ¿no? Mejor que nos dividamos porque conocemos la verdad que estar unidos en el mismo error. Ahora, qué interesante. En el tiempo del fin, cuando ya vimos que habrá una alianza, dos poderes se unirán porque Satanás está guiando esto para luchar contra el pueblo de Dios, habrá una imposición de una falsa adoración. Entonces, aquellos que no se someten a esta imagen o no se someten a esta autoridad, comienzan a ser perseguidos, comienzan a perder sus derechos, comienzan a perder su alimentación, su trabajo. Miren, les voy a hacer aquí un pequeño ejemplo. Ahora, nosotros vivimos en tiempo de libertad religiosa. Y yo lo voy a colocar entre comillas, porque no existe libertad. Aquel que quiere ser fiel a Dios y dice, quiero adorar este día, es despedido. Si eso se vive en tiempo de libertad religiosa, imagínense cuando ya no exista. Tiempo de angustia. Todo el mundo se reunirá, Dios entenderá, Dios entiende, ya yo hago lo que quiero, ¿qué importa? Pues nos sometemos al poder, finalmente Dios es amor. Y a veces entendemos mal el amor de Dios, pensamos que el amor de Dios es permisivo, que nos permite hacer lo que queremos. Y no es así. Ahora, todos unidos sobre la bandera de la desobediencia, obedeciendo a ese poder o a ese sistema religioso que impone una adoración contraria a la que Dios pide. El pueblo de Dios como minoría será acusado de estar causando calamidades en el mundo, hasta que un decreto será pronunciado contra todos los que son fieles a la ley de Dios. Claro. Si es que ya te quitamos trabajo, te quitamos todo, por eso es que recuerden que la marca y la bestia dice, aquel que no tiene la marca no puede comprar ni vender, no puede trabajar, no puede nada. Y si aún así continúa siendo fiel, ¿qué cosa es lo que te espera? Para Nabucodonosor, ¿qué cosa dijo? El horno de fuego. Pero para los hijos de Dios en el tiempo del fin, ¿qué cosa es? Vamos a exterminarlos. Pero ¿saben qué bendición tendremos? Que Dios nunca dejará a su pueblo. Y así como libró del horno de fuego a esos 3 muchachos fieles en el tiempo del fin, ángeles de Dios allí protegerán a aquellos que son fieles a Dios. ¿Y por qué razón?
Porque en el tiempo del fin ya no necesitamos más mártires. Ustedes saben que Dios permitió en el tiempo mártires que por causa de su fe murieron. ¿Y por qué creen? Porque la fidelidad de esos mártires inspiraba para que otros ocupen su lugar y otros entreguen su vida a Cristo. Pero en el tiempo del fin no necesitaremos más mártires. ¿Por qué? Porque no habrá más Espíritu Santo convenciendo. Así que el pueblo de Dios será protegido. A pesar de la angustia y el sufrimiento que va a pasar, el pueblo de Dios estará siendo protegido por los ángeles del Señor. Mas la angustia que viene es tremenda. ¿Cuándo? El momento que Jesús sale del santuario, el momento que Satanás es suelto para hacer lo que quiera sobre la tierra, angustia para los impíos, angustia para el pueblo de Dios. Por eso es angustia cual nunca hubo, porque no hay gracia y no hay Espíritu Santo, más que convenza de pecado. Justamente después de esto, ¿qué cosa viene? La libertad. Ahora, ¿recuerdan que Isaías dice que será la angustia como de Jacob? ¿Por qué una angustia de Jacob? ¿Qué cosa causó la angustia de Jacob? Recuerden que Jacob cometió un grave pecado, ¿no? Su pecado fue engañar a su padre y traicionar a su hermano. Por eso es que lo llevó eso lejos de casa. Un día, después de 20 años, nuevamente se encontraban. Ahora venía su hermano Esaú con una multitud contra Jacob. Satanás lo acusaba constantemente a la conciencia. Tú vas a ser muerto. Y Dios parece que no aparecía, porque el silencio de Dios lo llevó ¿a qué? A orar. Y la oración fue que lo llevó a la victoria. Esa será la angustia del pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Cuál será la angustia de Dios en el tiempo del fin? Vamos a ver algunas características. Jacob fue amenazado de muerte por Esaú. El remanente será amenazado de muerte por un decreto, según Apocalipsis 13:15. Jacob luchó para conseguir libertad. El remanente clamará a Dios día y noche. Satanás levantó a Esaú para ir en contra de Jacob. Los impíos marchan contra el remanente, Apocalipsis 13:15 al 17. Satanás puso en Jacob un sentimiento de culpa. Satanás se esforzará por hacerlos pensar que su caso es sin esperanza dentro del pueblo de Dios. Jacob se apegó al ángel de Jehová e insistió hasta prevalecer. El remanente se apegará a Dios en oración. Dios salvó a Jacob y el remanente será salvo por Dios. Entonces, esta angustia es considerada la angustia de Jacob por dos razones. Primero, porque hay una persecución promovida por otros cristianos incluso contra aquellos que son fieles a los mandamientos de Dios. Entonces, muchos fieles tienen que abandonar su comodidad, su ciudad, sus riquezas, porque finalmente no van a poder más ni comprar, ni vender, ni vivir en las ciudades. Tendrán que alejarse cuando llegue el momento. Ahora todavía no. ¿Y cuándo llegue ese momento? Cuando se imponga un decreto de ley para poder adorar un día que Dios nunca ordenó. Ese es el momento para poder salir y dejar las grandes ciudades. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué la angustia del pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios sabe que cuando este momento ha llegado, Cristo ya no intercede. ¿Y qué cosa sucede cuando Cristo no intercede? Los casos de cada ser humano está definido. ¿Y cuál es la mayor preocupación? Mi mayor preocupación es, ¿todos mis pecados habrán sido confesados? Imagínense la angustia, ¿no? Ya no hay más intercesor. Entonces, todo pecado habrá sido confesado. Ahora ustedes entienden la importancia de la experiencia con Dios, que no es una vez por semana, no es ser parte de la iglesia simplemente, es experiencia real todos los días. Donde todos los días tenemos que buscar a Dios, donde todos los días tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, inclusive pedir que Dios nos muestre nuestra realidad, que no vemos, pecados ocultos, cosas que abrigamos. ¿Por qué? Porque cuando llegue el tiempo de angustia de Jacob, nuestra mayor preocupación no será haber perdido las cosas materiales, sino, ¿de verdad estoy salvo? Pero ¿saben qué cosa es lo que me encanta de todo esto? A pesar de la angustia y el silencio de Dios, la oración le mantiene tan cerca de Dios que finalmente el pueblo que es perseguido, el pueblo que tiene esa conciencia, aunque no está claro si su caso es de salvo o perdido, al acercarse y aferrarse tanto a Dios, finalmente recibe la libertad de Dios. ¿Recuerdan a Jacob? ¿Dónde fue antes de recibir a su hermano Esaú? A orar. Y cuando oró, estaba con el Salvador.
se aferró tanto y le dijo, yo no te voy a soltar mientras tú no me bendices. No te soltaré. Y el hecho de aferrarse tanto hizo que su victoria sea real. El pueblo de Dios triunfará no por los méritos que tenga, sino por haberse aferrado tanto a su Salvador. Ese es el secreto de toda la victoria. ¿Qué tenemos que hacer para prepararnos para la angustia? Tenemos que tener cuidado con aquello que llamamos pecaditos chiquitos. Ustedes saben que nosotros condenamos mucho y hemos categorizado los pecados, ¿no? Pecado grande, pecado pequeño, mentira blanca, ¿cómo es? Mentira negra. Este es un pecado insignificante. Condenamos, él es corrupto porque robó tanto. Pero cuando tú te vas al mercado y te dan vuelto de más, dices, qué bendición, eso también es robo. Entonces, los pecados chiquitos que ignoramos y abrigamos, no tenemos necesidad de pedir perdón, porque los consideramos como pequeños. Y ustedes saben que lo que más destruye la relación con Dios, justamente son esos pequeños, del cual no soltamos. Entonces cada día es pedir a Dios, como decía David, ¿no? Examíname, oh Dios. Señor, dame un examen. Muéstrame cuál es mi realidad, qué es lo que estoy viviendo ahora. Porque claro, lo que viene es tiempo de angustia cual nunca hubo. Un día la gracia se termina. Y cuando la gracia se termine, ¿dónde estará mi nombre? ¿Cómo estará mi caso? ¿Estaré salvo? ¿Estaré perdido? Mas por eso es necesario hoy una entrega completa a Dios. Es necesario hoy confesar nuestros pecados a Dios. Es necesario hoy un arrepentimiento sincero. Es necesario hoy una entrega completa. Ahora, número 2, vivir constantemente en comunión y obediencia y vivir cada día por fe. Escúchame una cosa. Dios no te llama a vivir una experiencia de sentimientos. Hay gente que no busca a Dios, busca sentirse bien. Hay gente que busca los cultos no para agradar a Dios, sino para agradar sus sentidos. Yo me siento bien aquí porque hay música que me agrada, hay gente que me agrada, a mí me agrada. O sea, ¿tú vas para agradarte o para agradar a Dios? ¿Sabes qué cosa agrada a Dios? Palabra. Cuando tú busques una iglesia, busca un lugar donde se abra la palabra, donde se estudie la palabra, donde la palabra de Dios sea exaltada, donde Cristo sea exaltado, donde la verdad pueda ser colocada por encima de los sentimientos, porque el camino del cristiano no es una vida de sentimientos, es una vida de fe. Los sentimientos tienen su lugar, pero nunca para determinar nuestra decisión por salvación. El justo por fe vivirá. ¿Y sabes qué cosa es fe? Confiar completamente en Dios, aunque yo no sienta. Por eso yo te voy a hacer un llamado. Entrégate a Jesús. Y no esperes sentir, pastor, yo espero sentir. No, porque la vida cristiana no se basa en sentir, se basa en creer. David decía lo siguiente, cuando paso por el valle de sombra y de muerte, no temeré. No dice porque yo siento tu presencia, sino dice porque yo sé que estás conmigo. Cuando pases por el silencio y la oscuridad de la vida, cree que las promesas de Dios son reales y Él no te abandona porque Él no falla. Comienza a creer y en el nombre de Dios entrégate, no porque sientes, sino porque crees que Dios te está llamando. Yo estaré orando para que comiences a vivir la mejor y la mayor experiencia de fe, para que cuando llegue el tiempo de angustia, tú puedas formar parte de aquel pueblo que será libertado porque su nombre está escrito.